que puedo plantear es un poco las cosas que han ido apareciendo. Es un grupo de estudio que tenemos dos compañeros del partido, más dos personas cercanas, que estamos trabajando justamente lo ideológico con ellas a partir del libro, que el libro nos resulta excelente. A partir de la metodología que utilizamos, yo ya lo había leído el libro cuando iniciamos el grupo de estudio, que lo iniciamos en octubre, noviembre del año pasado. Ellos plantearon que querían seguir leyéndolo en colectivo, no haciendo síntesis ni demás, porque el libro es riquísimo en cuanto a las derivaciones que tiene y a las discusiones que saltan a partir de su lectura. Entonces nosotros hemos decidido continuar con una lectura lenta, pero muy trabajada del mismo. Me parecía a mí, cuando Bobby planteaste los capítulos 2, 6 y 10, yo creo que el 5 tiene que estar, porque es una de las cosas que más se necesita manejar, porque es una de las cosas que termina explicando muy claramente el proceso de transición que has estudiado, que el libro aborda, ¿no? A mí me parece que el capítulo 5 tiene que estar, o por lo menos quienes estén encargados lo tienen que manejar bien, porque muchas de las discusiones remiten a ese capítulo. Y explica muy bien el proceso de la transición y las deformaciones que generó la transición, la contrarrevolución que se pudo gestar. Me parece que es fundamental. Ese es uno de los aportes. Ok, te estoy escuchando, Walter. Ok, Buenísimo. perfecto. Me parece que también otro de los aportes, otra de las cosas que a nosotros nos saltó, el libro, la primera vez que aborda trabajo vivo y trabajo muerto, lo da por entendido. Sí. Después se vuelve, pero entonces si nosotros vamos a trabajar con compañeros que no están manejando esa terminología, me parece que por lo menos los encargados de los grupos deben manejar muy bien esas categorías, porque aparecen en los debates ni bien se habla del tema. Lo mismo que el tema me parece que hay algo que tenemos que tener muy manejado, que es este tema, cuando ya vamos al tema del derecho, eh, tener en claro el derecho igual para personas desiguales, como lo plantea perfectamente el libro, y el derecho, como planteaba Marx, diferente para personas diferentes, para caer en esa frase famosa de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Me parece que ahí es otro de los puntos troncales a donde las discusiones caen. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Sí. Y después, otra de las cosas que el libro aborda en un primer momento de un modo más sencillo, que es en la página 55, el tema de Engels del dominio de las personas, que a mí me parece que ahí se dio una discusión sumamente interesante, que después el libro la termina de abordar en la página 330, creo, pero que bueno, nosotros hemos llegado a hacer los dos capítulos primeros. Me parece que eso también es interesante tenerlo en claro, porque ahí se mezclan categorías de la transición más del sistema ya instaurado a nivel global y demás. Digamos, me parece que cuando en el Anti-Düring Engels plantea esta famosa frase contradictoria para algunos, está hablando de ya el sistema instaurado a nivel global, haciendo una comparación, le contesta a Düring, ¿no? Me parece que eso es algo que también los capacitadores o las personas que estén a cargo de los grupos tienen que tener muy manejado, porque es algo que también, en el cual también, cuando se lee, caemos en las explicaciones de eso. Esas son básicamente las cosas. En el resto estoy completamente de acuerdo con el planteo que han hecho ustedes. Sí me parece que el capítulo 5 es muy interesante. Yo no sé si abordarlo hacia afuera, no sé la cantidad de tiempo que tendrán los compañeros en las regionales más grandes y demás. Eso yo no puedo opinar acerca de eso, pero sí me parece que el que esté encargado de los grupos tiene que tener, esas son las cosas que salen, o por lo menos que en nuestra experiencia han salido y se han dado debates riquísimos a partir de la lectura del libro. A mí me parece que el capítulo 5 tiene que estar manejado. Ok. Ahí vamos a ver entre todos el capítulo 5. Está buenísimo tu aporte. Después,
después de escuchar a los compañeros, hago unas referencias al resto de lo que dijiste, ¿ok? Perfecto, sí, sí, sí. Listo, listo. El problema, hay una cosa, el tema de la burocracia, que está tratado en Trotsky, la traicionada, que me acuerdo acá una discusión en una escuela, del viejo más todavía, donde un compañero decía, bueno, pero Trotsky dice la traicionada, que una burocracia es necesaria, que es inevitable que haya una burocracia, ¿verdad? Está bien. Y efectivamente, porque efectivamente el tema es tratar de entender a qué te remite el tema burocracia, ¿está bien? Entonces, el tema es el siguiente, o sea, en la transición subsiste un aparato de Estado que todavía no es toda la sociedad, que es una parte de ella, ¿está bien? Y que subsiste en tanto que Estado como el personal encargado de asuntos colectivos de la sociedad. Por supuesto, puede ser mayor o menor la burocracia en varias medidas, ¿no? Pero se supone que una burocracia, entendido como el personal, digamos así, anodinamente como el personal estatal, podría ser más anodino si el personal estatal es un personal que está muy controlado y dominado por los órganos de soberanía paraestatales o semiestatales, que son los obvios, sabemos el poder y todo eso. Entonces, si los órganos de soberanía tienen riqueza y envergadura, la administración aparece como una manera, como el personal, digamos, estatal, para hacerlo un poco así más simple, que luego, digamos, administra las resoluciones o el papeleo. ¿Está bien? O el papeleo. Va siendo así el papeleo. Porque hay mucha discusión de la burocracia, no hay tiempo. También en la CIMPO echan mucho luz sobre la burocracia, Weber, Ana Arendt, pero no hay tiempo, y es mucho. Pero bueno, eso evidentemente es una idea de la burocracia como el personal estatal. O sea, Lenin, para terminar la parte teórica con histórica, Lenin decía, primero estaba la fantasía de, no, porque la revolución destruyó el aparato militar del Estado, no destruyó todo el Estado. O sea, el Estado administrativo no se destruyó, el Estado administrativo fue el Estado heredado del zarismo. Cuando Lenin hablaba de revolución cultural, hablaba de poder reemplazar mezclo cosas para ver si se entiende, poder reemplazar el viejo personal estatal zarista por un nuevo personal forjado por la revolución, ¿me entienden? Entonces, lógicamente hay una relación de proporciones. Si los organismos de poder tienen mucho músculo y la administración está subordinada a ese mucho músculo y hace el papeleo, y encima es una administración que vos forjaste desde la revolución, bueno, evidentemente esa burocracia va a tener mucho menos peso y va a ser una división social de trabajo de la clase obrera, donde hay un sector que sigue laburando en fábrica, otro sector que labura en el campo, yo qué sé, otro sector labura en los servicios y las redes sociales, y otro sector hace el papeleo. Ahora, si esas proporciones no son así, por eso esa burocracia, hasta tanto sea realmente la sociedad la que se haga cargo colectivamente de una manera centralizada y también con elementos centralizados del conjunto de los asuntos, si esas proporciones no son así, empieza a pasar otra cosa, que conceptualmente, se las digo para entender después la parte histórica, también está Rakowski, que en un texto tan corto fue tan genial, que dice, el problema que hay que la diferenciación funcional, o sea, aquellos compañeros o compañeras, digamos, de socialistas, de bolcheviques, que fueron a tomar tareas en el Estado, muchos eran los cuadros, se transforma en social. O sea, el Estado, cuando yo puse un concepto, que ese concepto es mío, que es el problema de un concepto como dice que hay que ejercer la autoridad con mesura. Claro, si los soviets pierden músculo, si el partido se burocratiza y si el Estado es esa cosa impersonal, que también la cita Vasily Grossman,
donde el Estado es todo y la persona no es nada, y ya no es una diferenciación funcional. Empieza a haber una administración de privilegios. Rakuti dice, se pasa de la administración funcional, perdón, de la división funcional a una división social, ¿no? O sea, se crea un órgano, el órgano clase política, que efectivamente no es un órgano necesario. La manera de evitarlo es, siempre te reenvía al mismo lío, que es la revolución mundial, o sea, no hay manera, o sea, no es escapatoria, el problema es político en primer lugar, sobre todo en sociedades atrasadas. Si pensás una revolución en Europa Occidental, bueno, yo qué sé cómo va a ser, pero se transforma una división de funcional en social, porque la burocracia, como clase política, se apropia de privilegios. ¿Está bien? Y tiende a reemplazar cada vez más a la sociedad. Entonces, esa discusión, Trotsky también decía una cosa que puede llamar a cierta confusión. Trotsky decía, la burocracia es aquel que administra la fila frente a los negocios y le da palos a la gente para que la fila sea ordenada. Entonces Trotsky dice, bueno, hasta cierto punto esa burocracia es inevitable. ¿Está bien? Bueno, sí, hasta cierto punto, sí. Pero también no. Porque si solo le das palos a la gente, ¿está bien? Y no le das perspectivas, no se reduce la jornada laboral, no aumenta el tiempo libre, o sea, se encarga una cosa así de cosas donde el problema, para que se me entienda, es de proporciones. A más burocracia y más, digamos, especialización en el sentido de una división social, funcional que se hace social, menos sociedad. A más burocracia son proporciones inversas. A más sociedad, menos burocracia. A menos sociedad, más burocracia. ¿Por qué? Sencillamente porque a más órgano de decisión colectiva, de lucha política, incluso feroz, la lucha política con piquete de ojos, como es la lucha política, pero, digamos, asamblearia, digamos, para decirlo así, que se entienda, a más de una cosa, menos de la otra y viceversa. Porque también está el ejemplo de los 10 años de la Revolución Rusa, que yo muchas veces lo puse, dice la plaza, o sea, hace un frío de cagarse, festejaron, trataron de festejar los leninistas bolchevitos, o sea, la posición de izquierda, cagaron a palos, la plaza estaba desierta y estaba todo congelado, o sea, no había más. Entonces, ahí la burocracia se enseñorea, ¿está bien? Que también es lo que dice Rosa en su texto, que tiene tantos errores, pues también un gran acierto cuando dice el texto es de la Revolución Rusa, que Rosa lo puso publicar, que lo publicó Levin, ¿cómo se llamaba el nombre de Levin? Que se me, bueno, no importa, Levin, se me escapa el nombre, es Primo Levi, tengo Primo Levi en la cabeza. ¿No es Paul? Paul Levin, que dice, cuando la... hizo una cosa parecida, que es que cuando la digamos, no me sale el textual, pero es cuando la sociedad se desmoraliza, el único elemento activo que queda es la burocracia. ¿Entiendes? Es la burocracia, la sociedad donde tiene los medios de producción estatizados, que es la única que se encarga de asuntos colectivos, y la sociedad está desmoralizada, se apropia del puesto para enriquecerse. ¿Me entiendes? Es una cosa súper materialista y dialéctica, súper profunda, al mismo tiempo súper sencilla. Pero eso remite, el problema de la burocracia remite a la teoría política del marxismo en la revolución, la transición, que es una teoría política de la autoactividad. Porque si no hay autoactividad, en el sentido no rosado del término, sino compartido con mucha tendencia y todo, también Trotsky dice el pluripartidismo soviético fundamental porque las clases sociales, también la casualidad, son heterogéneas y solo la lucha política encuentra sus intereses comunes. Si no hay autoactividad, entendido como una feroz lucha política, el único elemento activo que queda es la burocracia. Y una burocracia de bajo nivel, atrasada y encima con los medios de producción ahí para administrar, ¡chao! Se enriquece. ¿Se entiende? Y así surge la clase política, que sí, está en el capítulo 5, y yo creo que puse en el capítulo 2, que el tejido de ilusiones prácticas se transformó en una especie de tejido de ilusiones reales, no, de tejido de ilusiones prácticas a un tejido de cosas reales, pues algo así. Está bien claro, porque la burocracia termina enseñoreando sobre la sociedad. ¿Me siguen, compañeros? Pues ese tema, no sé, es un tema que sí surgía. ¿La burocracia es inevitable la tradición? Sí y no. ¿Me entienden? Sí y no. Si de ese capítulo de Trotsky sobre la burocracia
de manera visca, como se leyó eso, decía el primo, tiene razón, en el trotskismo tradicional vas a decir sí, así, pero un sí tan largo que decir, bueno, está bien, o sea, vamos, construyamos un nuevo estalinismo. Si decís sí, no, porque es sí, no la respuesta. Sí, no. Hasta cierto punto es inevitable, pero hay que trabajar. Una cosa que dice Nabil que es muy aguda. Nabil dice, no hay que ponerse, porque en eso el trazo de Trotsky y Engels era grueso, no fino. Engels Engels es más mecánico en anti-Düring, y habla de la extinción del Estado. Nabil dice, Pierre Nabil, discípulo de Trotsky, etc. Dice, ¿por qué no hablamos mejor de disolución? Porque extinción es demasiado para calentas griegas. Como que va a operar solo. Disolución te pone más en guardia. Es más activa la palabra. Esto está en Nouveau Leviatán. O sea, disolución es una cosa más activa, no de desempoderar, sino de empoderar a capas cada vez más grandes de la población para desempoderar un aparato que se independice de la misma. Entonces, creo que se entendió que mezclé. Mezclé porque hay una cosa que es la siguiente, la paradoja que fue que el bolchevismo no pudo crear en la etapa revolucionaria un aparato propio y dependió del aparato zarista. Entonces él decía, el aparato que decimos nuestro no es nuestro, sino que hace lo contrario a lo que lo ordenamos. O sea, tenía súper concreto, es impresionante, era muy, muy concreto. Entonces dice, no es nuestro, o sea, no sean idiotas, el aparato no es nuestro y hace lo opuesto a lo que damos la orden. Hace lo que quiere el aparato, ¿está bien? Y después cuando se crea un aparato propio, lo crea el estalinismo, claro. Lo crea el estalinismo con los mecanismos de selección negativa, no positiva. Con los peores y las peores, no con los mejores. Con los más arribistas, pero también es un concepto que es muy bueno de Benzaíd. Selección positiva o selección negativa. La selección positiva se opera más naturalmente en las corrientes revolucionarias pequeñas, porque bueno, la gran mayoría no quiere comprometerse militar y dedicarse a militar. En las corrientes que están en el poder, obviamente empieza el arribismo. En cuanto se muere Lenin, Peñaleva Lenin incorpora 2 millones de personas. Uno más arribista que el otro. Bueno, y así se forja el aparato. ¿Está bien? Lenin hablaba en aquella época de revolución cultural para formar a toda la gente, pero bueno, no importa, hubo otra serie de problemas, pero todo esto es una riqueza descomunal y habla de la delicadeza del mecanismo. Pero ahí enseguida se me ocurrió otra cosa que se me acaba de escapar, está a punto de decirla. Lo clásico es hacer política, había una cosa. Ah, sí, que también el compañero Walter decía el tema del pasaje del dominio de las personas a la administración de las cosas en Engels, que eso es una sugerencia de Artaud también que está buena, que para mí está mal. Está mal a la luz, todo a la luz del estalinismo. Porque todo esto son cosas que uno puede tratar de decir a la luz del estalinismo, porque tiende a reducir las relaciones sociales a relaciones técnicas. Tiende a reducir las relaciones humanas a relaciones técnicas. Y las relaciones sociales son de clase bajo el capitalismo de la transición. Y eventualmente en la sociedad comunista ya no son de clase, pero siguen siendo relaciones humanas. Sigue habiendo un elemento de diferenciación. Sigue habiendo gente que le guste la música, gente que le gusta esto, gente que le gusta lo otro. Entonces yo lo vinculo mucho con lo de Marx, que en un debate con Fourier dice, también lo dice Marx joven, dice, la mañana voy a pescar, a la tarde voy a escribir una partitura para el concierto, y bueno, pero después más adelante dice, bueno, no es tan sencillo. Porque dirigir una orquesta es un trabajo endemoniadamente duro, ¿está bien? Entonces, las relaciones se transforman en técnicas en el sentido de que no son de clase y que tienen que ver con los límites que te impone inevitablemente, punto de vista materialista y reductible a la naturaleza. Ahora, que sean meras relaciones técnicas es una idea o mera administración de las cosas, es una cosa demasiado poco social, demasiado poco humana. Entonces, y además, lo mismo es una idea de desaparición de la política como ámbito de discusión entre ese colectivos. Si es la idea de la política como un ámbito exclusivo de un sector limitado a la sociedad, es correcto, pero si es la idea de que desaparece el debate colectivo sobre asuntos colectivos de la sociedad, que no es correcto. Y eso es una apreciación que uno puede hacer también por la experiencia del siglo XX, donde yo en ese sentido soy más politicista, digamos, o sea, porque la idea es que en toda sociedad se interese. ¿Cuál es la idea de la política en realidad, compañero? La idea de la política es aquello
que está por encima de tu vida privada. O sea, aquellos elementos que igual también puede ser la ciencia del arte, ¿no? Obvio, pero que no son, digamos, de casa al trabajo, de trabajo a la casa, que es lo que abruma el 99,9% de la población. El espacio de tiempo por la reducción de la jornada laboral, que es muy importante como elemento material, para poder pensar los asuntos globales y colectivos. Eso no va a desaparecer. Y eso no se puede transformar en la administración de las cosas. Es como decir, o sea, ¿está bien? O sea, del dominio de las personas, sí. O sea que está identificado en esa frase mucho el dominio de las personas con la política. Pero sacar el dominio de las personas, sacar de la política el dominio de las personas y lo que te queda en la política es un problema universal. En el caso de Artús, igual puede ser una visión oportunista, es mandelista, pero puede ser para una visión politicista también, que hay matices, como también hay matices con Benzaí, que dice que la dimensión más importante del marxismo es la dimensión del presente, y, dice, no, y Benjamin dice que la del pasado, y yo pensé mucho sobre el tema, y bueno, la dimensión más importante es la del futuro, bueno, empieza en el presente, pero bueno, el presente pasa el futuro, en fin, no importa eso. Pero eso es importante, porque bueno, estas cosas, como ven, reenvían a un abordaje, digamos, nuestro del marxismo, digamos, a un determinado tipo de marxismo, de abordaje del marxismo, que tiene que ver con el humilde intento de pasar al marxismo por la prueba de la experiencia histórica del siglo XX, ¿no? Y reenvía cosas profundas. Creo que había otra cosa ahí más importante, que es, bueno, había dos cosas más de Walter teóricas, que las digo ahora, las digo al revés, en orden inverso, ¿no? Si me siguieron la parte anterior, en Payucanis, pero no sé si van a poder conectar. El derecho igual es el derecho equivalente, ¿está bien? Derecho igual es derecho equivalente. O sea, el derecho como forma de racionalización es una norma igual para todos. Como norma igual es una norma, ¿está bien? Como las personas son desiguales, es una desigualdad, es una injusticia. Ahora, no hay, digamos, pero no puede ser de cada caso concreto un derecho, entonces no hay derecho. O sea, el mecanismo de racionalización de las relaciones humanas por la vía del derecho se termina, porque el derecho es igual, ¿no? Y no, entonces debe haber un derecho que es igual para personas desiguales, pero entonces es un derecho para cada caso concreto, ¿me entienden? ¿Qué es lo que dice Payucanis? Payucanis dice, si subsiste el derecho es porque en la URSS, en Rusia después de la revolución, subsiste la relación equivalente, o sea, la mercancía, subsiste la producción de mercancía. No podemos opacar, y que subsiste la producción de mercancía, te va a decir Nabil, subsiste el trabajo asalariado. Y si subsiste el trabajo asalariado, subsiste la exportación. Y todas esas relaciones, es lógico, no se acaban por decreto. Eso está muy bien lo que dice Rosa y dice Lenin. No puedes por decreto cambiar la sociedad. ¿Está bien? Y se vincula a la cosa de Marx, también es muy profunda. ¿Está bien? Marx dice, una revolución política, capítulo 2, con un contenido social es una idea racional. Una revolución social con un contenido político es una cosa absurda, parafrástica. ¿Por qué? Porque el poder puede ser cambiado por la insurrección, por un acto político, por la guerra civil. La sociedad no. Porque la sociedad está íntimamente vinculada con las fuerzas productivas, con las relaciones materiales. Además de la costumbre, la opresión de las mujeres, etc. Eso no se cambia con la revolución. ¿Me siguen, compañeros? Lo puedes cambiar. También dice Nabil una cosa muy importante. Economía y política se pueden hibridizar, digo yo, pero son ámbitos que tienen su especificidad. Vos no podés cambiar por un decreto político la economía, porque son relaciones de orden distinto, ¿me entienden? Son cosas profundas, pero bueno, o sea, vos puedes, si las categorías se hibridan, pero la economía es irreductible, tenés que tener panes para repartir. O sea, si no lo tenés, no lo tenés, aunque declares el comunismo. O sea, corta la bocha, ¿se entiende esto? Bueno, y lo último, de oposición de trabajo vivo, trabajo muerto, el tomo 1 del Capital. Claro, lo que pasa es que no está desarrollado en este tomo, está en el trabajo de... subsiste la oposición de trabajo. O sea, la oposición de trabajo vivo y trabajo muerto es lo siguiente, compañeros y compañeras. Si ustedes estudian el Capital y estudian los capítulos de artesanado, manufactura y gran industria, pluralidad relativo, todos esos capítulos y el capítulo 6 inédito de modo de producción específicamente capitalista, lo que se hace es un raconto histórico de la desapropiación de saberes del artesano. Sigan un minuto.
el artesano domina todo su oficio y es él el que fija la tarifa. ¿Me siguen? En las sociedades precapitalistas. Por ejemplo, yo que sé, un relojero. No sé, señor Juan, un montón. ¿Está bien? El relojero te pagaba todo el reloj y sabía hacer todo el reloj y te cobraba X. Y sin relojero no había reloj, ¿está claro? El modo de producción específicamente capitalista desapropia los saberes del trabajador. Entonces, vas a la película de Chaplin, Tiempo Moderno. El trabajador, sin saberes, es exagerado porque hay oficio y todo, sin saberes a cualquier puesto lo puede hacer, porque el saber hacer, y palabra ecólogo, y la palabra está bien, está en el sistema de máquinas, en el sistema automatizado. ¿Me siguen, compañero? Entonces, obviamente, el trabajo muerto eventualmente domina el trabajo vivo por esa desapropiación de saberes. Sí, hay una reapropiación, porque la propiedad es estatizada en el sentido nuestro del término con la dictadura del proletariado. En esa reapropiación hay un dominio de los trabajadores del trabajo muerto y hay una finalización o tendencia, una transición, bla, 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 del dominio del trabajo muerto al trabajo vivo. Pero si el empleo de producción y el capital acumulado expresado en el trabajo muerto y el saber hacer está en manos de la burocracia, domina también esas relaciones sociales expresadas en el capital, tampoco se terminan en la transición. Puede ser un concepto que está puesto en el libro y que lo entendí más para esta vez que para hace 10 años, que es de estatización de las categorías de la economía pública. No su disolución. O sea, las categorías que expresan relaciones materiales de explotación y dominio del terreno de la producción subsisten en la transición, porque esa relación no termina de la revolución. ¿Me entienden, compañeras y compañeros? Se vincula a la idea de autoexplotación. Si subsiste el trabajo asalariado, porque el trabajo era asalariado, si subsiste la mercancía y subsiste el trabajo necesario, el trabajo excedente, es porque subsisten relaciones que todavía son de desigualdad. ¿Se entiende, compañeros? Que desde la política las empezás a avasallar, desde el plan, desde la planificación democrática, pero que no las puedes decretar por abolidas. Está claro. Pues también Nabil decía que en la URSS, los países de Europa, se hablaba del trabajo puro, como el trabajo. También por eso, si el primo hizo la charla con el fetichismo, pues claro, todas estas relaciones estaban negadas y mentidas, digamos, en las sociedades burocratizadas. Entonces, el trabajo vivo y el trabajo muerto, lógico, es lo que te pasa con el libro, te reenvía al capital. O sea, es así, obviamente no vamos a ir al capital. Pero bueno, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, no. Agregamos el capítulo 6, obvio, o sea, tenemos todo el libro con el capítulo 6. 3 tomitos. Por eso, hay 3 tomitos. Y después la renta a la tierra, porque Trotsky dijo que el NIM, claro, Stalin. No, porque hay una frase muy linda que dice lo siguiente: Trotsky dice, Stalin dice que se resolvió, que se resolvió el tema del socialismo en la URSS en un 90, no me acuerdo, 90%, y no pudo ni abolir la contabilidad de la renta, dice Trotsky. La teoría de la renta es lo que se cobra por una porción, o sea, la renta formalmente, la propiedad del Estado, bueno, no importa. Digamos, eso de la reforma agraria se dio la posesión a los campesinos, pero la propiedad subsistió como propiedad estatal. Los campesinos, en forma normal, no con cohesión forzosa, pagan un interés al Estado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Por la propiedad. Eso se llama renta agraria. Trotsky dice, no se puede abolir la categoría de la renta agraria hasta que no se haga la revolución mundial, porque subsiste esas relaciones de monopolio de la propiedad. No importa, si el Estado fuera súper rico no cobra, pero no, ¿cuál Estado súper rico? O sea, no sé, o sea, de vuelta, o sea, el Estado no era súper rico, era súper pobre en Rusia, o sea que, entonces cobraba renta, después todo lo demás es, bueno, otra cosa. La colectivización forzosa, las requisiciones incluso la guerra civil, todo eso ya es otra cosa. Pero bueno, pueden abolir las relaciones, por esto que igual, aunque no me lo entienda en punto de vista completo, lo que hay que entender es que hay tanto hibridización de las categorías como irreductibilidades. ¿Me entienden esto? La economía es irreductible, o sea, la economía es la economía. O sea, la relación humana con la naturaleza, la relación humana no es reductible, no es politizable, o sea, no podés, es, para que entiendan otra cosa, por ejemplo, es cuando el gran salto adelante Mao, fin de la década del 50, que haya horno de fundición de acero en cada casa campesina. Es un ridículo. Lo que produjo fue otra hambruna de 20 millones en China, no de 6, sino de 20 millones, que fue lo que reventó a Mao, compañero. O sea,
el fracaso de Mao, el gran salto adelante, fin de la década del 50, fue el que lo desprestigió, fue el que terminó llevando al que recuperó, el que hizo que Deng se recupere, después busquen, no sé, en algún lado, porque no hay que conocer, pero más jóvenes, fue lo que llevó a la revolución cultural, que no fue ninguna revolución, fue un ajuste de cuenta interburocrático, y lo que terminó liquidando el maoísmo. Mao se murió, a la esposa, no sé, la metieron presa, no hicieron misión, y vino la reemplazo capitalista, o sea, con Deng, a partir de los 80. O sea, Mao perdió la batalla interburocrática. ¿Está bien? Entre otras cosas, por ser un desaforado, que no, por el tipo politicista, que es el mismo que cayó al Pulser y compañía, en sus vaivenes burocráticos, porque entonces pasó de stalinista a maoísta, así rápidamente, siempre llevaba un aparato, como que no hubiera, o sea, hay hibridización e irreductibilidad, ¿me entienden esto? De esferas sociales. O sea, no. ¿Ves también el marxismo? Hay también libertad y necesidad, es una relación dialéctica. Nosotros le damos más jerarquía a la libertad que el resto del marxismo, pero no somos libre albedrío, ¿no? Hay una irreductibilidad de la naturaleza, somos personas finitas, nos morimos, o sea, existe la biología, bla, 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 ¿está bien? No se puede, o sea, no se puede pensar la libertad totalmente por fuera del reino de la densidad. Sí se la puede pensar de manera más amplia que la que pensó el marxismo. Eso igual es un debate súper profundo, más filosófico, work in progress también, incluso en mi elaboración, obvio. Pero bueno, creo que igual el ejemplo aplicado se entiende. O sea, es un disparador de un montón de discusiones porque te lleva a discusiones clásicas en el marxismo. Yo la duda que tengo es que el capítulo 10, lo dejo como interrogante, se me ocurre que tiene que estar para que no quede tan abstracto todo y para que haya una transición a la lucha de clases, porque va a quedar todo muy flauta. Por eso, en relación al capítulo 6, lo único que les digo es que los compañeros que ya me decían que el capítulo 6 era más difícil que el 5, nada más que eso, aunque lo del primo lo recontra entiendo. Pero en general, lo que yo escuché es que el capítulo 5 se veía más fácil que el 6. Entonces dije, bueno, entonces hagamos. O sea, el 10 está por el tema de la transición a la lucha política, si no te acá todo muy crítico. Claro, te acá todo demasiado crítico. Es una transición medio abrupta, pero bueno, la mente. Y ahí, incluso yo para los coordinadores les recomendaba el texto que te lleva a la sangre directo, que es para ustedes, Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, Escuela de Lenin, que es la escuela sobre revolución, insurrección y conspiración. Para ustedes creo que sería útil, pero para ustedes. El 2 es el corazón del libro, o sea, no puede notar. O sea, entonces, bueno, está, haces el 2, haces el 6, haces el 10 y bueno, listo el jamón, ¿qué va a hacer? El resto, Dios proveerá, ¿qué vamos a hacer? O sea, está. Claro, porque en realidad es, claro, o sea, no, o sea, es un poco, efectivamente, es utilizar una elaboración para hacer un tipo de escuela distinto, que es una elaboración propia que intenta aportar, pero bueno, con un grupo de estudio para hacer algo que ya no hacemos, que es el marxismo. Porque en realidad es eso, te obliga a estudiar las categorías básicas del marxismo, que se hace como ad hoc de las categorías de las teorías políticas. Y dejando de lado cosas que hicimos en otras experiencias, sí, incluso en otras generaciones del partido. Porque alguien decía, no sé si Inés o alguien fue una la revolución, bueno, sí, digamos, con las corrientes, o sea. Esto, una cosa importante, esto, ojo, aparte que la clave formar el partido, no es, o sea, no es solo por la corriente. Es mucho también, a veces logramos entrar en el personal docente, compañeros, en la universidad. Ojo, conectamos exactamente del partido y la corriente, una corriente que entra al debate de ideas. No estamos en el debate de ideas. Está por un problema constructivo, ¿no? Porque los docentes son como son, la universidad, pero con la juventud que tenemos, que está creciendo, deberíamos poder llegar, ¿me entienden? Entonces, si vos le das para leer, yo qué sé, la editorial, te va a mandar, el intelectual así pedante te va a mandar a la mierda. Pues si le das el ladrillo del libro, te va a decir, o sea, léelo, boludo, en vez de hacerme así, pero ¿está bien? O sea, va a revelarse como un chanta, pero bueno, necesitamos llegar a esos chantas. A ver si encontramos a alguien que nos achanta. Ok.
No importa, lo digo así como telegráfico. Separación de órganos del partido, órganos del Estado, con la separación de los órganos del partido y órganos del sindicato. ¿Me entienden esto, compañeros? El sindicato representa a todos los trabajadores en sus reivindicaciones cotidianas. El partido no. Representa la vanguardia, son los intereses históricos, ¿me entienden? Bueno, la separación del partido y del Estado es por lo mismo, porque el Estado representa a todas las clases explotadas y oprimidas y a las relaciones entre Estados, y el partido no. Ahora, si vos no solo funcionás, sino disolvés, porque en realidad, una cosa que dice muy buena Mollero Witt dice, no eran estados de partido único, no había partido, el partido era la burocracia, el Estado no, el partido era, no, mentira, eso dice Mollero Witt, no había ningún partido. El partido se disolvió en el Estado, era la burocracia, chau. La nomenclatura, o sea, quizás un punto exagerado porque hubo muchas circunstancias particulares. Entonces, en Polonia algún partido había porque la carta abierta de Jacek Kuron y Karol Modzelewski al POU quiere decir que el partido existía, la carta abierta al POU en Polonia en el 65. También está citada en el libro y es muy importante la carta. Una carta anti-stalinista que Mandel reivindicaba mucho, tiene razón, es muy buena la carta. Es uno de los programas más maduros que hubo en los estados burocráticos de posguerra, de toda la experiencia de posguerra. Era una carta marxista. Después Kuron se murió, no sé qué, y Modzelewski hizo más bien liberal. Honesto, pero liberal. Yo, bueno, siento mucho a Modzelewski porque es interesante. Pero bueno, entonces algún partido había, pero la U no había partido. ¿Está bien? Después hay otras, hay muchas cosas. Pierre Bruegel llama a un partido el Partido Bolchevique, que habla del Partido Bolchevique desde 1903 hasta 1957. ¿Qué partido bolchevique? El partido bolchevique se murió en la década del 20, compañero, no quedó nada. Nada. Cuando terminaron de izquierda, la oposición de izquierda fue otro partido. El partido bolchevique no duró ni 20 años. ¿Está bien? O sea, una paradoja histórica. O sea, duró pulsantemente. De 1903 a 1927. Chau. Se terminó el partido bolchevique. El resto es otra cosa, era el partido de la burocracia. Bueno. Ok. En realidad, no es el siguiente, compañeros. O sea, que eso está muy bien tratado con Mollero Witt. Yo, obviamente, esos temas los estudiamos mucho. Entonces, ¿qué es que en realidad vos, digamos, hay una contradicción? Vos deberías estatizar en la medida que puedas dirigir la industria estatizada. Si no podés dirigir la industria estatizada, es un quilombo. ¿Está bien? Eso, en realidad, lo que pasa es que tenés que estatizar, porque si la burguesía sigue siendo la economía propiedad, estás en lockout, entonces expropiás. Pero se hizo mucho más dramático con la colectivización agraria, porque el campesinado hizo lockout porque en concreto no empezó a industrializar cuando correspondía, no hay tiempo ahora, nos hizo mucho más delirante con la colectivización, porque el Estado tenía que dirigir toda la producción agraria de toda Rusia. No había condiciones para que lo haga. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que son frases hechas en la izquierda revolucionaria son problemas que tienen una densidad descomunal y que se abordan de manera totalmente vulgar. No solo, no con los compañeros de base, compañeros que no tienen la culpa, sino por los dirigentes. Totalmente vulgar, porque estatizar la economía es complejísimo. Reemplazar el mecanismo espontáneo del mercado, entre comillas, por el mecanismo consciente, planificado, ex ante la producción, es súper complejo. No es una discusión contra la planificación, es el próximo tomo, pero la planificación, es fácil hablar de planificación. ¿Quién carajo planifica? O sea, tenés que tener, o sea, ¿se entiende lo que les digo? No es tan sencillo reemplazarlo. A ver, una cosa elemental pero profunda, no es simple reemplazar lo espontáneo por lo consciente. Es muy complejo. O sea, reemplazar el orden espontáneo por lo consciente es muy complejo. No estamos hablando de revolución socialista consciente, o sea, estamos hablando con total convicción, pero a sabiendas de que es una complejidad terrible ese reemplazo. ¿Está bien? Por eso Trotsky dice, el capitalismo se impone espontáneamente, bla, 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 y la tradición socialista es un proceso consciente, literatura y revolución, uno de los capítulos más inspirados. O sea, reemplazar lo espontáneo por lo consciente es muy complejo, y reemplazar el elemento real del mercado que tiene, ojo, porque hay macroeconomía y hay planificación de las empresas, pero también hay mercado, ¿está bien? Y competencia en los mercados, y un negocio de cafetería se pone enfrente de otro para competir y yo qué sé. Claro, reemplazar todo eso por la planificación es una complejidad. Tenés que tener quién carajo planifique. Todos los temas son apasionantes, son temas de frontera en sentido, temas de futuro, de frontera en sentido de blog, temas de
pensar sobre las perspectivas, sobre el futuro, sobre las perspectivas, lo que viene, digamos, lo que puede venir si peleamos. Pero los temas de fronteras son súper ricos y al mismo tiempo súper complejos. El marxismo es toda una cosa vulgar. Todo una porquería vulgar.